Sí, Sí, doctor. ok, bueno, entonces hoy vamos a revisar un poquito acerca de la clasificación de las cefaleas. En sí nos vamos a enfocar a lo de las cefaleas primarias. Esto derivado de que, bueno, eh, los tipos de cefalea pues son bastantes, pero de una forma u otra se pueden englobar en algunos tipos que son los más importantes y ahorita vamos a hablar más al respecto, como algunos tipos de cefaleas, digamos, no son tan malos como otros. Entonces, casi siempre la cuestión de la clasificación y demás de las cefaleas va regido acorde al Comité de Clasificación de las Cefaleas y esto se publica siempre en la revista de Cefalalgia. Entonces, bueno, la versión en español de las más recientes, pues es la del 2018. Y pues bueno, vamos a hablar un poquito sobre la definición, clasificación, las cefaleas frecuentes, sospecha de cefalea orgánica, que es ahí cuando pudiera ser una cefalea de cuidado y de peligro. Entonces, en cuanto a lo de las cefaleas, es cualquier proceso doloroso que afecte el segmento cefálico. Entonces, cualquier dolor del segmento cefálico, pues se va a considerar como una cefalea. Es un síntoma muy frecuente, prácticamente todas las personas en algún momento de su vida van a tener dolor de cabeza y como causa de consulta neurológica representa en ocasiones más del 38% de la consulta de primera vez. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes en neurología. Bueno, entonces para la clasificación se van a considerar las cefaleas primarias, en donde no existe un factor causal intracraneano sistémico, aparentemente, ¿no? Y las cefaleas secundarias se pueden identificar una causa orgánica así muy clara. Existen las neuralgias craneales que afectan a la región cráneofacial, que en este caso, pues, están distribuidas en el territorio de alguno de los nervios principales, ya sea del trigémino, del nervio occipital, por citar algunos ejemplos. Las cefaleas primarias, pues bueno, aquí vamos a tener la más común, más famosa. Bueno, no es la más común, más bien, la más famosa es la migraña. La más común sí es la cefalea tensional. Vamos a tener aquellas que son trigémino autonómicas y otras cefaleas primarias. En cuanto a las cefaleas secundarias, pues este es un apartado bastante amplio. Aquí, pues bueno, la cefalea va a ser atribuida a un traumatismo craneoencefálico o cervical, vasculopatía, trastorno intracraneal no vascular. Esto puede ser algún tipo de alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo, algún otro tipo de tumor, administración o privación de una sustancia, de origen infeccioso, trastorno de la homeostasis y cualquier dolor en la región craneofacial atribuido a trastornos de cráneo, cuello, ojos, oído, nariz, senos paranasales, dientes, boca y otras estructuras faciales o cervicales. Entonces, pues las cefaleas secundarias pues es un apartado bastante amplio que incluso se consideran pues más de 350 y tantas causas en la clasificación de las cefaleas y que bueno, en sí pues es bastante extenso. Y bueno, hay también cefaleas atribuidas a trastornos psiquiátricos, que esto también es una causa que se tiene que considerar, pero por descarte, ¿no? O sea, no podemos de primera instancia considerar que un paciente tenga una cefalea de índole psiquiátrica sin haber buscado alguna otra causa orgánica. Recuerden que casi siempre muchas enfermedades psiquiátricas son por descarte cuando tienen síntomas que pudieran semejar a las de causas orgánicas. En cuanto a las neuralgias craneales, bueno, aquí pues pueden ser craneales y de causas centrales del dolor facial. Otras causas de neuralgia craneal. Y bueno, vamos a pasar entonces a la migraña. De los que están conectados, ¿alguno de ustedes se conoce ya con migraña?
Son 61 personas, o sea, al menos alguno debe tener migraña. Ya hasta se desconectó uno para que no le preguntara. Sí, sí, doctor. Bueno, entonces pues vamos a hablar un poquito sobre la migraña. Es algo bastante común, muchas personas lo padecen. Entonces es un cuadro muy frecuente que afecta al 10% de la población. Entonces, por eso les digo que sí vamos a encontrar al menos alguno de ustedes que tuviera migraña. Existe una predominancia sobre el sexo femenino. Comienza en la infancia y adolescencia, siendo su máxima prevalencia en adultos jóvenes y edad media. Esto es un dato importante, el inicio del padecimiento, infancia, adolescencia, adulto joven. Entonces, esto porque más adelante vamos a comentar que, por ejemplo, cualquier tipo de dolor de cabeza que semeje una migraña, pero que se presenta ya en la quinta, sexta década de la vida, eso ya no es migraña. Entonces, bueno, del diagnóstico se distinguen dos formas principales según estén o no acompañadas de síntomas neurológicos que precedan al dolor cefálico, que esto es lo que se conoce como el aura migrañosa. Entonces, bueno, vamos a tener la migraña sin aura, que va a ser la más frecuente, la migraña con aura en un 20%. Muchas veces se considera que la división entre migraña con o sin aura, en algunas situaciones del individuo, la única diferencia es como el estado evolutivo de su migraña, considerándose que a lo mejor inicialmente no tenía ningún síntoma neurológico añadido y posteriormente con el paso de los años, de los diferentes episodios de migraña, puede ir desarrollando situaciones de síntomas neurológicos prodrómicos. Y hay algunos que simplemente nunca los experimentan. Bueno, entonces, de migraña sin aura, los criterios van a ser 5 ataques o más de duración de 4 a 72 horas. Es importante el tiempo de duración. En las cefaleas primarias tenemos que interrogar mucho sobre esta cuestión, que cómo se presentan, o sea, la cantidad, la duración, el dolor, que tenga dos o más características. Uno, que sea la localización unilateral, que eso es muy importante, la calidad pulsátil, la intensidad moderada o severa, y que se va a agravar con la actividad física, como en muchos tipos de cefaleas vasculares. Y al menos uno de los síntomas asociados, que puede ser náusea o vómito, sonofobia y fotofobia, y se debe descartar mediante la historia clínica y el examen físico una causa secundaria. Entonces, esos serían los criterios para el diagnóstico de migraña sin aura. Tanto que para migraña con aura van a ser igual, 2 ataques o más, al menos de uno de los siguientes síntomas visuales reversibles, que aquí se incluyen fotopsias, miodesopsias, defectos campimétricos, cuestiones así, ¿no? Sí, síntomas sensitivos reversibles, igual si sienten algún tipo de parestesias y sistesias, quiere decir hormigueo, sensación de picazón, ardor, comezón en alguna parte del cuerpo, sobre todo casi siempre es unilateral, aunque en algunos sujetos lo pueden referir bilateralmente. Síntomas afásicos reversibles. Muchas personas cursan con alteración del lenguaje y ya sienten que se están infartando. Bueno, sí es una posibilidad, pero muchas veces es solo un episodio de migraña con aura. Cada síntoma puede durar entre 5 a 60 minutos. Entonces, esto es importante porque, a diferencia de un ataque isquémico transitorio, en donde, aunque la definición diga que pueden tardar hasta 60 minutos, lo más común es que resuelvan inmediatamente tras 10 minutos, en tanto que en una hora migrañosa sí es más común que duren mucho más allá de los 10 minutos, incluso es más común que lleguen a durar 30, 40 minutos, incluso algunos una hora. Entonces, sí es una de las cuestiones semiológicas que al interrogar el padecimiento del paciente, esto nos puede dar una orientación. Y bueno, la presencia de cefalea de características migrañosas durante la hora o que siga la hora dentro de los 60 minutos. Entonces, después de que se presentan algunos de estos síntomas neurológicos,
va a haber junto o posterior a la presencia de la cefalea, como habíamos comentado anteriormente, hemicránea, de calidad pulsátil, etcétera, ¿no? Que se acompaña de fotosonofobia, náusea, vómito, etcétera. Doctor, Diga. cuando dice 2 ataques o más, ¿puede decir entre cuánto tiempo? Normalmente estos 2 ataques o más son en un lapso de un mes. Entonces, ya con eso ya se pudiera considerar la situación de una probable migraña. Gracias. Sí. Entonces, bueno, tenemos que descartar algún tipo de causa secundaria, como ya les había mencionado. Ataques isquémicos transitorios es una de esas, o efectivamente un evento cerebrovascular, ¿no? Doctor, Algunos tipos de epilepsia también. Sí, ¿qué pasó? entonces también la de Xinaura, los 5 ataques que mencionó son en un mes. Sí, Ok. y bueno, ya de ahí, de la fisiopatología un poco, pues es una fisiopatología con diferentes vías, o sea, se ha detectado hiperactividad de las neuronas trigeminales que inervan a los vasos sanguíneos del cráneo y se considera pues ahí la teoría del sistema trigémino vascular, produciéndose inflamación de las paredes de los vasos sanguíneos y hay liberación masiva de sustancia P y otros péptidos vasoactivos a nivel neural. Entonces, de la etiopatogenia del aura se ha descrito también como una onda lenta de despolarización en la corteza cerebral, llamada depresión de voltaje propagada, lo que explica los fenómenos neurológicos focales. Este tipo de despolarización es mucho más lenta que cualquier tipo de actividad paroxística epiléptica. Aunque, como ya les dije, uno de los diferenciales pueden ser crisis convulsivas. En la cuestión de las auras migrañosas son de mayor duración, a diferencia de un episodio paroxístico de una epilepsia focal, pues, por la lenta depresión de voltaje propagada. Este fenómeno también se presenta en otras enfermedades neurológicas, eh, pues sobre todo en diferentes tipos de dolores y últimamente pues se ha considerado también en otras cuestiones de enfermedades desmielizantes que pudieran estar involucradas unas ondas de depolarización lenta. Esto realmente es difícil de poder registrar, casi siempre eso solo se ha podido hacer en medios de laboratorio porque clínicamente pues no se ha podido realizar. Bueno, tenemos entonces aquí a distintas estructuras que están involucradas en la fisiopatogenia. Tenemos unas de las estructuras muy características, pues bueno, los ganglios que van a llevar la inervación a los vasos sanguíneos periféricos. Si se fijan ustedes, ahí hay un pequeño acercamiento donde están los vasos sanguíneos cercanos a la dura madre y que estos se pueden llegar a ver inflamados por la cuestión de la activación del sistema trigémino autonómico. Existen también otras vías en donde están involucradas pues algunos tractos ahí de núcleo de Raphet dorsal, algunas eferencias que vienen del rinencéfalo, hipotálamo y que también, bueno, van a estar involucradas en mecanismos de sensibilización central del dolor. Entonces, en ocasiones, la migraña, pues, tiene componentes periféricos, pero también centrales. Esto es de relevancia en cuanto a lo del tratamiento, porque algunos pacientes pueden verse beneficiados por tratamientos que actúan sobre el nivel central y otros sobre el nivel periférico. Por ejemplo, serían algunos antiepilépticos que van a tener un efecto sobre vías centrales y algunos otros periféricos, en este caso, o el que más se ha estudiado y demostrado que tiene un efecto mediante la modulación a nivel periférico, pues es la toxina botulínica.
Bueno, el tratamiento de las crisis pues, va a ser de primera instancia para el ataque agudo, los analgésicos, los AINES. Vamos a tener algunos ergotamínicos, aunque estos ya están cada vez más en desuso por diferentes cuestiones de efectos secundarios y sobre todo por una complicación del ergotismo, que es por consumo excesivo de ergotamínicos que pudiera poner en peligro tanto la vida del paciente a nivel cardiovascular o de alguna extremidad, ¿no? Entonces, es algo que cada vez se reserva más para casos así de muy difícil control, a sabiendas de que, pues, sí tienen efectos secundarios bastante considerables, ¿no? Los triptanos, esos son de las primeras, bueno, de los medicamentos considerados abortivos de cuadro de migraña, son bastante útiles para el tratamiento de la crisis. Y bueno, en algunos casos, sobre todo respecto a la cuestión de la frecuencia de los dolores de cabeza, cuando en 15 días tenemos demasiados dolores de cabeza, quiere decir más de 5 episodios en 15 días, entonces sí se recomienda mejor un tratamiento profiláctico. Cuando la migraña es esporádica, así muy episódica, de una vez al mes, bueno, pues ahí quizás lo podamos mantener con tratamiento agudo, pero si esto ya se torna en algo más frecuente, que empieza a interferir con las actividades cotidianas del individuo, que les resta calidad de vida, etcétera, ahí sí tenemos que considerar el inicio de un tratamiento profiláctico. En el tratamiento profiláctico se engloban distintos grupos farmacológicos que van dirigidos justamente a bloquear algunas de las vías que habíamos mencionado anteriormente, porque les había comentado que existen diferentes mecanismos que van a estar involucrados en la fisiopatogenia de la migraña. Algunos antidepresivos, sobre todo los tricíclicos, antidepresivos duales, antiepilépticos, que ya les había mencionado, bloqueadores del calcio, esto también son de gran relevancia. Y bueno, lo que ya les había dicho, la toxina botulínica, que es uno de los tratamientos profilácticos con mayor aceptación y que se prefiere en el caso de que no sea suficiente con tratamientos orales o que estos tratamientos pues causen algunos efectos secundarios que el paciente haga que tenga muy mal apego o tolerancia al tratamiento. ¿Hasta ahorita alguna duda respecto a lo de la migraña? No, doctor, todo claro. Bueno, entonces vamos a la cefalea tensional. Entonces, ahí en la cefalea tensional, pues es la cefalea más común de todas. Esta se presenta casi en todos los individuos en algún momento de su vida. Tiene una prevalencia entre 60 hasta 80%, es bastante común. Es igual más común en mujeres, especialmente entre los 30 y 40 años. Y bueno, en cuanto al diagnóstico, pues vamos a tener ahí 10 episodios de 30 minutos a 7 días de duración. Estas duraciones iguales en un mes. Presenta al menos dos o más de las características. Acá sí es muy importante que el mismo paciente va a referir, que diga que tiene un dolor, que siente que le oprime, la localización bilateral. Y la intensidad aquí es un poquito diferente a migraña. Acá va a ser una intensidad leve que puede tornarse a moderada y bueno, claro que en casos más severos sí puede ser más fuerte. No se va a agravar usualmente con la actividad física, usualmente porque claro que una cefalea que dura ya bastante tiempo puede también agravarse con cualquier esfuerzo físico. En un inicio no van a referir que tengan náuseas o vómitos y puede ser que se tenga fotosonofobia, no ambas, casi siempre solo predomina alguna. Y se va a descartar mediante la historia clínica y el examen físico una causa secundaria. Como todo, ¿no? Tenemos que hacer un buen interrogatorio, estar alerta de las famosas banderas rojas, de que no encontremos algún dato que nos orienta que se pudiera tratar de una causa estructural secundaria.
En cuanto a la fisiopatología, pues bueno, aquí va a haber alteración en la modulación del dolor a nivel del tronco cerebral, en especial de los núcleos monoaminérgicos y trigeminales. En consecuencia, pues va a haber un aumento en la contracción muscular y en muchos pacientes esa misma contractura constante se le atribuye la génesis del dolor por un cierto tipo de isquemia tisular secundaria a esa contracción continua. Entonces, bueno, de cierta forma, pues es como un tipo de somatización de alguna cuestión emocional en algunos casos, ¿no? Cuando están bajo cierto grado de estrés, alguna preocupación, algo que les perturbe el sueño, etcétera, pues pueden empezar con el tiempo, sobre todo después de algunos días, semanas o meses, empezar a tener este tipo de manifestaciones. En cuanto al tratamiento, pues bueno, casi siempre se recomiendan medidas cognitivo-conductuales, terapias de apoyo, terapias agudas también, sobre todo los AINES, como en todo, ¿no? Hay que bajar un poco el grado de inflamación. Y cuando esto igual empieza a interferir con las actividades cotidianas del individuo, pues lo que es más conveniente es inicio de un tratamiento profiláctico. Aquí los antidepresivos duales van a jugar un papel fundamental en donde las dos opciones son amitriptilina o duloxetina, cualquiera de las dos, son bastante buenas, son válidas. Y bueno, también vamos a poder hacer uso de algunos relajantes musculares, en algunos casos, aunque no es lo recomendable, pero quizás para un cuadro más agudo, pues sí, transitoriamente podemos utilizar benzodiazepinas. Y pues bueno, de ahí nos pasamos a cefalea en racimos y otras cefaleas trigémino-autonómicas. Entonces, las cefaleas trigémino-autonómicas es una entidad clínica poco frecuente, afortunadamente, porque son bastante molestas. Acá uno de los datos así clave es la breve duración, pero gran intensidad de los dolores. Si se acuerdan de cuántas horas tenía que tener una cefalea migrañosa, ¿alguien recuerda cuántas horas era el promedio de duración del dolor? De 4 a 3 días. Ajá, ok. Entonces, acá va a ser la diferencia porque en este van a ser de algunos segundos, casi siempre, ¿no? Algunos minutos. Entonces, bueno, caracterizados por comprometer la primera rama del trigémino. Casi siempre vamos a tener, el paciente nos va a referir síntomas en la distribución de algunas de las ramas del trigémino, o todo el trigémino de un solo lado. Luego vamos a tener cefalea por abuso de medicamentos, que eso también es bastante común, es una causa secundaria de cefalea. Hay muchas personas que por cualquier cosita ya, así de, tómate tu bioelectro, etcétera, ¿no? Entonces ya es una cuestión en donde, pues quizás no era tan necesario, pero bueno, afecta del 2 al 3% de la población. Por consumo excesivo de analgésicos, hay personas que se toman uno y ya luego dicen, no, se me quita, ya se toman otro, y bueno. Siendo especialmente frecuente y severo asociado a ergotamínicos, que por eso también ya se ha quitado. De hecho, ya hoy en día es cada vez más difícil poder conseguir ese tipo de medicamentos, por lo mismo de que ya existe mayor regulación respecto a estos tratamientos y pues ya cayeron un poquito en desuso. Bueno, entonces para esto tenemos que tener una cefalea que esté presente por más de 15 días del mes, por 6 meses, con una o más de las características, que sea bilateral, opresiva, intensidad de leve a moderada, consumo de ergotamínicos o opioides de más de 10 días del mes, consumo de analgésicos o triptanos de más de 15 días al mes. O sea, los pacientes así toman cantidades brutales de analgésicos y demás, ¿no? La cefalea aparece en clara relación con el consumo de fármacos y desaparece dentro de 2 meses de suspensión de este. Entonces, bueno, son causas ya que están asociadas muchas veces, ¿no? O sea, son pacientes que previamente tenían a lo mejor un cuadro de cefalea tensional o algún tipo de migraña
pero que con el paso del tiempo pues empezaron a consumir demasiado pronto medicamentos que quizás no eran necesarios, pero pues ya esto les condiciona otro problema de cefalea. En cuanto a tratamiento, pues bueno, el retiro gradual y la suspensión del fármaco, uso de analgésicos de apoyo, uso de adyuvantes, que aquí muchas veces se tiene que hacer uso de algunos moduladores, igual antidepresivos duales, algunos antiepilépticos, etcétera, ¿no? Para hacer esa transición. Luego hablamos un poquito de la cefalea en racimos. Acá pues tenemos que tener al menos 5 ataques de dolor severo unilateral orbitario de 15 a 180 minutos de duración. Esto también tiene, o bueno, pertenece a la cuestión de las cefaleas trigémino-autonómicas, entonces son de breve duración, pero pueden ser bastante severas. Y tienen que tener al menos una de las siguientes características: la inyección conjuntival, lagrimeo, obstrucción nasal, rinorrea, sudoración facial, miosis, tosis palpebral, edema palpebral y la frecuencia de 1 a 8 ataques diarios. Entonces, si se fijan, hay mucha manifestación autonómica que por eso pues, se engloban dentro de ese grupo, ¿no? Que tienen la distribución del nervio trigémino y se acompañan de muchas manifestaciones autonómicas. Entonces, son cefaleas bastante severas, incapacitantes por la intensidad que presentan. Entonces, pues sí, son a veces motivo de visita a urgencias. Y bueno, se tiene que descartar alguna otra causa secundaria, ¿no? Realmente, aunque sí puede ser, es poco común que se llegue a encontrar una causa secundaria. Aquí, pues bueno, va a haber una hiperactividad trigémino-vascular, hiperactividad parasimpática, lo que nos va a dar la explicación de los síntomas autonómicos, una hipoactividad simpática, lo que nos explica la ptosis palpebral. Y bueno, aquí el tratamiento, eso es importante, para el tratamiento de las crisis son cefaleas que responden al oxígeno. Aunque no está considerado como una terapia estándar por la FDA, porque pues eso en Estados Unidos no deja mucho dinero, entonces no se considera como una terapia estándar por las farmacéuticas, pero realmente en la práctica real sí es bastante útil la aplicación de oxígeno, al menos unos 3 a 5 litros por minuto. Y con esto los síntomas mejoran en un espacio de igual, unos 5 o 10 minutos, se dejan por unos 15 a 20 minutos y con eso mejoran bastante. Y la otra son los triptanos, que estos curiosamente sí están indicados como primera línea porque obviamente que le dejan mucho dinero a la FDA por la industria farmacéutica, cosa que aquí en México no tenemos los triptanos inhalados, tristemente, pero bueno. De tratamiento de profilaxis, pues bueno, aquí sí se prefieren los calcio antagonistas, el verapamilo, litio, que pues bueno, de los antipsicóticos, ácido valproico, que también es una muy buena alternativa. Otras cefaleas primarias, pues bueno, aquí es un grupo de cefaleas desencadenadas por estímulos específicos sin que esto traduzca que exista una alteración estructural pues importante, ¿no? De trasfondo. De todas formas, tenemos la obligación de descartar una causa estructural mediante un estudio de neuroimagen y pues bueno, existe la cefalea por frío. Bueno, aquí pues en Celaya casi nunca hace frío. Cefalea benigna por tos, o sea, personas que tienen mucha tos, que son ahí como con predisposición de alguna alergia. Cefalea por ejercicio, cefalea hípnica, o sea que no se pueden incluso dormir en la primera fase del sueño, cefalea en estallido. Esto sí es importante porque se puede confundir sobre todo con la cefalea en trueno, que es secundaria a un tipo de aneurisma, ¿no? Cuando este se está afectando su pared y empieza a sangrar.
La cefalea asociada con la actividad sexual, esto que se presenta casi siempre al momento de que está alcanzando la máxima excitación, que esto es muy común en hombres y en mujeres. En esos casos, pues sí, casi siempre se tiene que descartar que no exista algún aneurisma. Esto es sí de alta relevancia porque muchas veces por el hecho de que están relacionados a una actividad física intensa, entonces sí pudiera haber la presencia de un aneurisma, ¿no? Ya ven que seguramente han escuchado casos de gente que pues se muere teniendo actividad sexual y esas cosas por ruptura de un aneurisma o una causa cardiovascular. Bueno, entonces, ¿cuándo se sospecha de una causa orgánica de cefalea? Aquí, pues bueno, muchas veces con la anamnesis, lo que ya les había recalcado varias veces, y un examen neurológico, pues bien dirigido y realizado, con eso podemos ya detectar la probabilidad de que exista una causa secundaria, ¿no? Existen síntomas y signos, los red flags o banderas rojas, que nos obligan a descartar una causa orgánica de cefalea. Los síntomas de alarma pues van a ser la aparición brusca de una cefalea intensa, o sea, si antes en la vida jamás habían tenido una cefalea y de repente empiezan a tener una cefalea, pues sí hay que buscar causas estructurales, no vaya a ser que tengan algún tumor o malformación, etcétera. El empeoramiento progresivo de la cefalea, o sea, personas que ya se conocían con cefalea, pero en fechas recientes empiezan a tener agravamiento de síntomas, falta de respuesta al tratamiento, etcétera. Sí hay también que buscar que no tengan algún otro tipo de causa ahí agregada. La aparición de la cefalea con ejercicio, tos y esfuerzo, lo que ya les había dicho hace un rato. Y los síntomas asociados como somnolencia, confusión, falta de equilibrio, mialgias, trastornos visuales, esto considerando causas, por ejemplo, de neuroinfección, algún tipo de sustancia tóxica, eh, desequilibrio interno, hidroelectrolítico, metabólico, pues la falta de equilibrio, pues esa puede ser igual relacionada a lo mejor a un infarto cerebeloso, las mialgias casi siempre con alguna cuestión inflamatoria que esta en muchos casos es autoinmune o en algunos otros infecciosa, trastornos visuales, sobre todo cuando se considera una cefalea tensional con trastornos visuales, pues hay que sospechar de primera instancia en un síndrome de hipertensión endocraniana, que se tiene que, pues ahora sí que descartar o corroborar. Y la aparición de cefalea después de los 50 años, lo que ya les venía diciendo, si antes eran muy sanos, si alguien después de los 50 años empieza con un tipo de cefalea, sobre todo que se parece a una migraña, pues ya le dicen, no, no, aquí ya hay que buscarle un tumor o algún otro tipo de alteración, ya se salió de la edad clásica de presentación. Los signos de alarma, pues bueno, fiebre, siempre ya saben, cefalea más fiebre, hay que sospechar de neuroinfección, lo que ya habíamos dicho ayer. Hipertensión arterial severa. Esto, pues, una puede ser la misma hipertensión la que conlleva la cefalea o viceversa. Una causa intracraneana puede llevar a una hipertensión, sobre todo si hay una hemorragia parenquimatosa, subaracnoidea, etcétera, pues nos puede llevar a una hipertensión arterial sistémica severa. Estupor, confusión también puede estar relacionado a una causa más grave, ya sea infecciosa, metabólica, etcétera. Obviamente que si hay signos meningios, ya habíamos comentado que eso es igual muy malo y hay que investigar otras causas. El papiledema, esto sobre todo, pues nos traduce ya claramente que empieza a haber aumento de la presión dentro del cráneo, entonces tenemos que buscar de qué se trata. Datos de focalización neurológica, ya sea que tenga una hemiparesia, monoparesia, paraparesia, esto igual debe de orientarnos a que hay algo más, ¿no? Y pues bueno, eso sería todo por hoy. No sé si tengan alguna duda, comentario. Doctor, Sí. en la migraña, ¿por cuánto tiempo se puede dejar el tratamiento profiláctico? Los tratamientos profilácticos, bueno, primero se tienen que identificar
y cuáles son los síntomas que más predominan y en base a eso se elige el tratamiento profiláctico y después de eso, con la profilaxis, la meta que se tiene que lograr es una reducción de al menos un 50% de los síntomas. Con la disminución del 50% de los síntomas se considera que el tratamiento es exitoso. O sea, se tiene que explicar al paciente que no se le van a quitar. O sea, algunos sí se les quitan casi por completo, pero en primera instancia se les tiene que mencionar que solo se busca una mejoría de un 50% para no elevar demasiado la expectativa. Y una vez que se logra esto, se mantiene por periodos de algunos meses, que esto puede ir variando de unos 4 a 6 meses en un promedio. Sí es posible modificar algunas cosas de su día a día, porque ya dijimos que muchas veces en la cuestión de la cefalea, tanto cefalea tensional como en la migraña, se debe de acompañar de algunas medidas, pues bueno, de profilaxis, terapia cognitivo-conductual y algunos hábitos que pudieran disminuir el riesgo de cefalea. Cuando eso no es posible, por ejemplo, en el caso de ustedes que están ahorita en clases y que se pueden llegar a estresar mucho y demás, pues ahí se recomienda que durante el periodo escolar o académico, pues estén tomando la profilaxis y cuando el estrés pues sea menor, pues obviamente retirarlo, ¿no? Para ver si con eso también pueden estar bien. Entonces sí va a depender de muchos factores, pero casi siempre se recomienda por algunos meses para que se estabilice la respuesta y que ya luego se retire gradualmente y puedan quedar igual solo con terapia para el evento agudo durante el tiempo que les funcione, ¿no? Que esto puede ser igual de algunos meses a años, pero puede ser que recaigan, entonces tengan que retomar su profilaxis. Ok, gracias. Muy bien, bueno, pues si ya no hay más dudas, pues ya acabamos por el día de hoy.